Bienvenido al episodio de hoy. Primero que todo, gracias por vernos aquí en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Si no se han suscrito a nuestro canal, por favor háganlo. Es importante que nos sigan en las redes sociales también. El invitado de hoy, yo creo que tiene lo que se llama el sueño, el que cumplió su sueño. Hay un dicho que dice, ¿cómo dice el dicho? Dije, bueno, si tú haces lo que te gusta todos los días, no es trabajo, una cosa así. Confucio. Ricardo Martínez. Ricardo Martínez ha hecho muchas cosas, pero yo creo que tú eres más conocido culturalmente aquí en Panamá por haber hecho una fiesta que ya prácticamente es una institución nacional, que es el Filthy Friday, ¿no? Cuéntame un poquito de tu historia antes de Filthy Friday, porque creo que ya todo el mundo sabe qué es lo que es Filthy Friday, pero cuéntame un poquito de ti, porque tu historia es bien interesante. Antes de Filthy, bueno, yo estudié en el San Agustín. Uh-huh. ¿Qué promoción? 2001. 2001, ok. Esa fue la última promoción, esa fue la penúltima promoción que estuve en Paitilla. Ok. Fue la primera que se graduó en Costa del Este. Okay. ¿Tú estabas con Alejo? Alejo estaba en la 2000. En la 2000, ok. Uh-huh. Y nada, salí de ahí, estudié Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en la UTP. Ok, wow. ¿Un ingeniero? Sí, soy ingeniero. En aquel tiempo era como que la moda, pues, como que acaban de abrir esta carrera de telecomunicaciones, claro. Sonaba fancy, me gustaba la ingeniería, así que, y lo hice. De ahí tuve un año, más o menos un año trabajando como ingeniero, me aburrí y decidí que quería ser periodista. Ok, ¿y eso a qué edad tenías ahí? ¿24, 25 años? Sí, 24. 24, ok. 24. Y bueno, decidí arriesgarme. En ese año casualmente me habían ofrecido un trabajo en Madrid para irme a trabajar en una empresa. En telecomunicaciones. Uh-huh. Y lo rechacé. En aquel tiempo tenía un amigo que se llama Humberto, que es el del Quara. Uh-huh. ¿Lo conoces? Creo que sí, sé quién es. Quara.com. Uh-huh. Y el man trabajaba conmigo. Y yo le dije, hey, dame chance que yo voy a escribir unos artículos para publicarlos en el Quara, porque necesito tener como un sample para llegar a la estrella o a la prensa, lo que sea, y que vean cómo escribo, ¿no? Uh-huh. Pues yo desde chiquito había leído Rantan. Así que por eso, y en realidad para escribir bien hay que leer. Claro. Así que por ese lado estaba bien. Así que en ese tiempo me gustaba mucho el tema internacional, me sigue gustando, ¿no? Uh-huh. La geopolítica, relaciones internacionales, todo eso. Escribí como 4 o 5 artículos, los publiqué ahí en el Quara.com. Uh-huh. y con eso conseguí una entrevista con el director de La Estrella. Fui y me contrataron. Ok. Y estuve haciendo noticias internacionales ahí. Luego me fui a hacer una maestría. Uh-huh. Y ahí fue que me especialicé en periodismo de guerra. Ok. Fue una maestría de 2 años en Europa. Y cuando salí, por ahí mismo me fui a reportar en África, en el norte de África, más que nada. Ok, ¿y habían en qué países, qué conflicto estaban? En aquel momento, ese fue el año de la primavera árabe. Ok. En el 2011. Eso fue cuando sacaron a Mubarak de Egipto, cuando sacaron a Ben Ali en Túnez. Uh-huh. La guerra civil en Libia comenzó ese año. Wow. Así que nosotros nos fuimos a España, cruzamos a Marruecos y de ahí fuimos en carro por tierra en lo que se pudo. En aquel tiempo teníamos idea de algunas situaciones que había. Pero no de la magnitud. No de la magnitud, exacto. Nosotros sabíamos, por ejemplo, que Marruecos y Argelia tenían problemas. Uh-huh. Y esa frontera lleva cerrada cualquier cantidad de tiempo. Ahí había que ir por avión. No había manera de cruzar por tierra. Cosas así, ¿no? Okay. Y luego la guerra en Libia la teníamos un poco como que no sabíamos si íbamos a entrar o no íbamos a entrar, porque ya en aquel tiempo, aunque éramos bastante jóvenes y naif, sabíamos que tampoco tú puedes entrar a una zona de guerra así, de que hola. Uh-huh. Y mucho menos nosotros que éramos de un medio de Panamá que nadie conocía, o sea. ¿Y fuiste tú con quién? ¿Con tu camarógrafo? Yo en aquel tiempo tenía una socia que había estudiado conmigo. Y ella era camarógrafa y sigue siendo. Ahora mismo ella trabaja creo que es AFP en París. Wow. Sí, es una dura. La tipa es una dura. Mujer. Mujer. Chuchi. Y estaba agarrar 1000 veces más loca que yo. Ay, a la vida, agarrar cámara para allá. Sí, porque yo me he dado cuenta que el camarógrafo, como está concentrado en la cámara, o el fotógrafo, no es consciente como de lo que está pasando alrededor, ¿no? Sí, tú no sabes si viene el Entonces, tanque puede haber atrás. piedras, balas, no sé qué, y tú estás tan concentrado en lo que estás haciendo, en que sacar no te la toma. cuenta. Y varias veces yo le tuve que gritar para que se moviera porque venía iba la a caer bala. una vaina, sí, cosas así.
Y nada, entonces, con suerte, en Túnez hicimos unos contactos y conseguimos alguien que nos más o menos que nos metiera en Libia. Claro. Porque en aquel momento, eso era septiembre del 2011, ya los rebeldes habían avanzado desde el oeste hacia Trípoli y ya Gaddafi no estaba en Trípoli. En aquel tiempo nadie sabía dónde estaba Gaddafi. Después lo encontraron. Okay. Y fue que el video ese, hasta le metieron un... Sí. Pero en aquel tiempo nadie sabía dónde estaba, pero ya la ciudad capital había caído. Claro, ya la habían tomado. Pero los rebeldes. Entonces todo el camino desde la frontera con Túnez hasta Trípoli era un desperdigado de destrucción. De locura, bomba y demencia. Toda vaina. O sea, las cosas más locas que puedes imaginarte. Pero bueno, nosotros estábamos con una facción de los rebeldes que nos estaba protegiendo. Pues. Claro, los adoptaron. Nos adoptaron y los manes estaban cool, eran bastante seculares, pues, porque ese es un tema interesante. Aunque no sé si nos estamos desviando del tema. No. Estos son los temas que a mí personalmente yo creo que a todo el mundo también le interesan. Ese es un tema muy interesante de lo que sucedió hace 10 o 11 años en el Medio Oriente y en el norte de África, que es que todos estos movimientos anti las dictaduras que había en ese momento comenzaron como algo muy desordenado, pero también muy inocente, ¿no? Había mucha gente, y incluso en Occidente se vieron como movimientos pro democracia al principio, ¿no? Que la gente no quería dictadura, que la gente quería más, digamos que más derechos, más cosas. Entonces, en aquel tiempo todavía había mucha gente luchando ahí que sí era en pro de una sociedad más o menos como la que tenemos en Latinoamérica o en Estados Unidos, Europa. Pero también había mucho extremista, salafista, yihadista, no sé qué. Entonces, como tenía un enemigo común, que era Gaddafi, en el caso de Libia, estaban peleando juntos. Pero ya en aquel momento se podía ver que en el momento en el que ya se acabara la lucha juntos, se iban a empezar a matar entre ellos. Claro. Y también se veía que los que iban a ganar iban a ser los extremistas. Okay. Porque eran los que estaban más locos. Y tenían más acceso a armas y más hombres, obviamente, ¿no? Exactamente. Que están luchando por el... Entonces, ya eso se veía. Yo me acuerdo que yo escribí en aquel momento que Libia, que yo lo veía mal la cosa, pues, que se notaba que puede ser que 5 o 10 años después, como ahora, estuviéramos pensando, chuzo, por lo menos con Gaddafi había orden. Claro. Ese ha sido el tema que ha pasado con muchos de esos países. Y realmente a mí ahora me parece curioso e incluso hasta afortunado, pues, porque en aquel momento todavía con esa inocencia no había esa matadera de periodistas que pasó después, que mataron a Jim Foley. ¿Te acuerdas que yo, por ejemplo, a Jim Foley yo no lo conocí, pero conocía a mucha gente que lo conocía, pues. Okay. Al final éramos la misma gente que íbamos para todos lados. Los mismos periodistas, la misma gente. Tim Hetherington también murió en Libia. También conocí un montón de gente pero él sí murió en combate, pues. Pero ya Jim Foley lo mataron. Ese fue el famoso que el man lo sí. no sé qué, bueno. Todo eso pasó al año siguiente, o más adelante, no me acuerdo en qué año murió él, pero el año siguiente comienza Siria y muchos de la gente que yo conocía se van para allá, pero ya a mí esa guerra ya era como que me daba más miedo porque ahí no había protección de ningún tipo. Sí, ustedes acá por lo menos tenían el tema de los rebeldes. Para que la gente entre en contexto, Muammar Gaddafi tuvo en el poder fácil unos 42 años. Este era el tipo que era si en una película de los 80 decían un dictador, agarraban el personaje Muammar Gaddafi y lo dibujaban y ese era el dictador de la película, ¿no? Un tipo con unos lentes aviadores. Sí. Yo creo que toda esa moda también, creo que hasta Noriega también se ponía esos lentes. Y eran muy amigos. Sí. Y entonces tenían como que ese corte con desastre, como digamos, ¿no? Todos tenían ese aura, ¿no? Entonces, Muammar Gaddafi tuvo muchos años ahí. Obviamente, después, tú sabes, Hugo el Tirijala, quien financió esa rebelión, ¿no? Sí. Siempre estaba esa incógnita y hay muchas teorías. Los rebeldes tumban a Muammar Gaddafi y entonces quedas tú donde pasa eso, que hay un tema de hay unos extremistas y unos rebeldes que no llegan a la una, porque los extremistas no tuvieran ni siquiera dado la hora del día ya. No. Nada. ¿Por qué? Porque los extremistas eran así. Las mujeres tenían que estar en la casa cocinando, trapeando y barriendo y nadie las podía ver excepto de sus esposos.
Y entonces los rebeldes eran un poquito más, como tú dices, Sí. seculares, ¿no? Eran más abiertos a lo que era el trabajo a la mujer, etcétera. Sí, claro, ¿no? claro. Eran gente. Lo que pasa es que también en todas esas sociedades había gente con plata, por decirlo así, o había gente con un estatus más alto social, con acceso a educación. Ujú. Y esa gente tenía sus hijos, etcétera, estudiando en Europa, Claro. etcétera. Además de que no nos olvidemos que las dictaduras como la de Ben Ali en Túnez o la de Mubarak y antes Nasser o sea, en Egipto, pues Sadat, Ujú. etcétera, eran dictaduras seculares, eran dictaduras militares, pero seculares, igual que Sí. la de Saddam Hussein en Irak. Religiosas, seculares religiosos, ¿no? No, es lo contrario. O sea, eran dictaduras seculares, no eran dictaduras religiosas. Ok, ¿Entiendes? Dictadura religiosa es la de Irán. ok, Y todos estos países estaban en contra ok. de la semiteocracia que existe todavía en Ujú. Irán. Entonces, Ujú. todos estos, Saddam Hussein en Siria, que todavía está Bashar al-Assad en el poder, todas estas dictaduras eran dictaduras seculares militares. Ok. Y por ende, la mujer tenía muchos derechos, Ujú. todo eso, ¿no? Entonces, la gente se acostumbró a vivir en eso. Había dictadura, había represión, había un servicio de inteligencia. Pero cierto grado de derecho humano hacia la mujer Exactamente, también, ¿no? No exactamente. era una cosa. Exactamente. Pero al no funcionar esos sistemas y caer en corrupción, pobreza, miseria, etcétera, en esas sociedades siempre hubo un undercurrent muy fuerte de extremismo religioso. Claro. O al menos de decir, el Islam es la respuesta. Ok. Porque estos dictadores tenían el Islam pisado. Ujú. Lo mismo que más o menos en Turquía, después de la Primera Guerra Mundial viene Ataturk, y Ataturk es secular. Y abre la sociedad. Las mujeres no tienen que ponerse velo, Claro. pueden estudiar, no sé qué, todo eso. ¿Qué pasa? Esas sociedades, hay mucha gente que dice, esto no es nuestro. Esto es una ideología importada de Occidente. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no funciona, dicen, ¿por qué estamos tratando de ser lo que no somos? Ujú. Si esto ha sido una tierra islámica desde hace 500 años, 600 años. Claro. Bueno, en el caso de Turquía, desde que los turcos, Sí. desde la toma de Constantinopla. Entonces, ¿por qué no intentamos hacer lo nuestro? Pues? Que es lo que le llaman eso se llama el political Islam. Ujú. Entonces, el Islam político obviamente también tiene muchos grados. Hay gente muy moderada. Claro. Y hay otros que van. Y ahí está el Islam político estilo iraní y está el Islam político ya estilo, digamos, ISIS, Claro. que no se nos olvide, era un estado. Allá en Afganistán. Pero yo me encuentro en ese momento, en ese momento histórico en la que nada de esto se había, como que el cáncer no se había metastasizado pues, Ujú. todavía. Todavía no existía el Estado Islámico. Eso vino mucho después. Esos niveles de violencia, esas cosas que se veían, esos niveles de extremismo vinieron después. Ujú. Ya yo no lo viví. Porque después, ya después en el 2012 yo estuve tuve como 3, 4 meses en la India Ok. haciendo cobertura. O sea, de también. Libia no te... Para Siria no fuiste, entonces te fuiste para No, la India. De Libia yo seguí a Egipto Ok. y bajé hasta Kenia. Ujú. Y ahí pues conocí países maravillosos como Sudán del Sur, que también tenían, en aquel momento Sudán del Sur se acababa de independizar. Wow. Entonces yo fui a Sudán del Sur 5 o 6 meses después de la independencia. Wow. O sea, Una que eso cosa- estaba fresquecito también Bueno, ahí. eso vaina a mí sí me voló la cabeza de verdad, porque estábamos hablando de un país, donde no había nada. O sea, nosotros aterrizamos en una pista, me En imagino, un llano ahí. y un hangar. Todos los aviones eran de la ONU. Y nos bajamos y vino un soldado ahí, nos dijo que teníamos que pagarle $100 para que nos diera una visa. Wow. Puso la visa en el aeropuerto. Tipo, de milagro sabía escribir porque también los nombres nuestros para él eran raros. Pues. Claro. El tipo escribió ahí lo que pudo. Por ahí debo tener ese pasaporte con esa visa. Y ya en Khartoum, en Sudán, habíamos más o menos hecho un contacto de un tipo que nos iba a buscar. Ujú. Hermano, el man era un DJ, imagínate. Porque en Sudán del Sur era cristiano. O sea, Ok. el sur de Sudán ya es África subsahariana, Ujú. mientras que el norte de Sudán es África árabe, ¿no? Ujú. Entonces, el conflicto era ese, que el poder en Sudán siempre había estado en el norte y en el sur, como eran negros, ¿me entiendes? Los discriminaban, no sé qué, no sé Claro. cuánto, era la parte más pobre de Sudán, y literalmente no había nada. Pero como era cristiano,
ya después de la independencia se permitía que si la fiesta, que si la rumba, que si no sé qué, que si la chinga, cosas que en los países musulmanes no es permitido. Eso no existe. Entonces, irónicamente, había mucho más seguridad, aunque no parezca, en un país musulmán donde no hay bebedera, rumba, nada de eso, y hay mucho control a nivel de crimen. De todo. Mucho control. Complicado ser un criminal allá. Luego te acá, matan. Exactamente. Y eso es una reflexión muy interesante sobre Latinoamérica, que si quieres después podemos entrar en eso. Pero cuando llegas a Sudán del Sur y ya te metes en el África subsahariana, pues porque de ahí ya Sudán del Sur, ya de ahí puedes ir para Kenia, puedes ir para Uganda, puedes ir para... Eso hay un montón de países ahí. Cuando ya entras ahí, ya entras en la zona cristiana y ya hay más alcohol, hay más drogas, hay menos control de ese tipo de cosas y por ende hay más criminalidad. Claro. Entonces, llegamos allá, no había nada. No había calles, no había nada, lodo nada más. Lodo, había malaria. Yo no me quité los jeans como por 3 días. Wow. Y dormía así en el sleeping bag, así, aunque estuviera sudando porque no quería que me picara, pues. Claro. Igual en aquel tiempo, ahí empezamos a tomarnos unas pastillas para la malaria, porque la malaria no tiene... Bueno, ahora supuestamente están encontrando una vacuna y una vaina. Pero en aquel tiempo tenías que tomarte una pastilla que era como profiláctica, era todos los días, y si te daba, tenías que tomarte otra para que te ayudara a llegar al hospital. Wow. Pero lo que pasa es que esa pastilla profiláctica tengo entendido que era algo como muy parecido a lo que le dan a la gente que tiene acné y esa vaina. Es como es algo bien fuerte. Bien fuerte. Y a los 3, 4 días estás tomándotela, te sientes horrible. Pues entonces nosotros dijimos, hey, brother. Vamos a rifárnosla. Exactamente. De la mano de Dios. Vamos a rifárnosla. Y bueno, ahí no había nada, hermano. No había agua potable, no había electricidad. Había electricidad, me parece que como 12 horas al día, una cosa así. Era un desastre total y carísimo, porque además Sudán del Sur, al separarse de Sudán, queda siendo un landlocked country. No tiene acceso a ningún puerto. Entonces todo tenía que entrar por Kenia, pasar por Uganda. Imagínate lo que le subía el precio a las cosas esas. Claro. Entonces, bueno, de ahí nos fuimos para Uganda y de ahí para Kenia. Todo reportando, ¿no? En Uganda, casualmente, eso fue un año antes de que saliera el video famoso ese, que fue creo que fue uno de los primeros videos realmente virales, ese disque Kony 2012. Bueno, yo estuve en esa área de Uganda, donde operaba el Lord's Resistance Army, se llamaba el grupo de Kony. Y pude ver también, fuimos a aldeas donde había gente mutilada completamente, le habían cortado la nariz, las orejas, las manos, niños soldados, mujeres que las habían violado, todo eso, ¿no? O sea, eso es en el norte de Uganda, había un lugar que se llamaba Gulu. Y alrededor de Gulu hay un montón como de aldeas que están metidas en el monte. Y allá, bueno, allá vimos todo eso. Wow. Hicimos bastantes entrevistas. Es una cosa que te destrampa, ¿no? Claro. Una cosa que o sea, psicológicamente es complicado. Y nada, de ahí fuimos para Kenia. También estuvimos reportando algunas cosas muy, muy interesantes y regresamos. Ya después, el año siguiente, como te dije, fue para la India. Estuvimos en la India, estuvimos en Venezuela y fue cuando empecé. Yo hice muchas coberturas en Venezuela. Okay. ¿En qué año fue eso? En el 2012 fue mi primera cobertura en Venezuela. Okay. Y fue la primera, no era la primera vez que veía a Chávez, pero fue para las últimas elecciones que Chávez ganó. Fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita para mí, porque era Latinoamérica, porque, ¿sabes? Es un país tan cercano. Claro. Y ver lo que estaba pasando, ver a Chávez vivo todavía, lo que significaba. Ese tipo era una fuerza de la naturaleza, ¿no? Claro. Era, más allá de que los aciertos o errores que haya tenido, es de ese tipo de gente que tú no puedes estar en un cuarto con él sin sentir el carisma del man. Y pasa desapercibido. No, bueno, y eso como todos los grandes estadistas, ¿no? Que todo estadista así tiene, es eso, o sea, todos los estadistas son así. O sea. Y tiene un magnetismo. Era imposible que no te gustara, pues. Sí. Que no te cayera bien. Claro. El tipo tenía esa gente que nace con eso. Carisma, ¿no? Carisma, pero de esos carismas que se tienen una vez al siglo, que nace Claro. uno así cada siglo. Claro. Y yo lo vi, o sea, lo sentí. Ese tipo en su rally de cierre de campaña llenó las 7 avenidas principales de Caracas,
Obviamente ahí había gente Claro. que entre comillas, los obligaban ahí, pero pueden haber mucho obligado, pero no para llenar 7 avenidas. Imagínate que se llenara, yo qué sé, la calle 50, la avenida Balboa, la Vía España, o sea, todo eso estaba lleno. Y bueno, el tipo ganó esas elecciones en octubre del 2012, que fuimos por tierra, por cierto, porque no había vuelo. Ok. Entonces nos fuimos a Cartí, a San Blas, agarramos una lancha hasta Puerto Valdía, dormimos ahí, cruzamos a un lugar que se llama Capurganá, en Colombia, de ahí duermes ahí de nuevo, agarras otra lancha hasta un lugar que se llama Turbo, en Colombia, y ahí es por primera vez donde ya hay acceso a carretera. Entonces ahí en bus nos fuimos a Montería, Cartagena, y de Cartagena agarramos un bus de 24 horas hasta Caracas. Wow. Y desde que cruzamos la frontera, yo me acuerdo que yo veía póster de Chávez por todos lados. O sea, la propaganda prendía. Durísimo. Y en aquel tiempo se decía, pues, los medios decían que Capriles iba a ganar, que no sé qué. Yo le digo a mi socia, hey, yo creo que Chávez se lleva esta Ana por 10 puntos. Y literalmente se la llevó por 10 puntos. Wow. Porque se notaba, ¿no? Sí. O sea, se notaba. Ese tipo era muy querido. Y nada, eso fue en octubre. En marzo se murió. Volví al día siguiente, porque ya en aquel tiempo yo estaba en la prensa ya. Y mi trabajo era ese, todas las coberturas internacionales. Apenas Chávez se muere, es más, te mandan para allá. Hay una anécdota interesante. El mes anterior o la semana anterior, algo así, había habido un referéndum en las Malvinas. Y a mí me iban a mandar para allá. Y yo le dije a la directora, hey, mejor me quedo porque yo creo que Chávez se va a morir. Y a la semana, o no sé qué, 2 días, no me acuerdo cuánto fue, se murió. Y al día siguiente estaba en Caracas. Wow. Y pude ver también todo eso, que fue una cosa histórica, ¿no? El tema de la capilla ardiente. Aposiótica. Sí, o sea, yo vi las masas de gente yendo a despedirse, claro. Funeral, no sé qué. Y un mes después fueron las elecciones, que las ganó Maduro por nada, medio punto, una cosa así. Y después seguí yendo, ¿no? Fui cuando cuando hubo el tema ese de Leopoldo López, que se subió a la estatua de José Martí, no sé qué, yo estaba ahí mismo. Fui para las elecciones que ganó, las del 2015 que ganó la oposición. O sea, que ahí tuve como una historia de amor con Venezuela, porque además ya una vez que haces varias coberturas, ya llegas y ya tienes un montón de contactos. Y ya conoces gente, no sé ya sabes cómo es el asunto, ya sabes por dónde coger, dónde es la vaina. Moverte, que eso es muy importante en un país. Pues. Claro. Y eso pasa en el periodismo mucho, eso le llaman que helicopter journalism. Caes y a veces no sabes para dónde tienes que agarrar y así mismo tu reportaje va a ser así. ¿Sabes? Queda al aire. No tienes ni idea. Pues. Así que bueno, pero bueno, ya en aquel momento, en mi última cobertura en Venezuela, ya yo me había mudado a Bocas. Ok, o sea que tú viajabas desde Bocas hasta, sí, hasta Venezuela. ¿Y eso fue 2000 qué? En el 2014. 2014. Yo me mudé. O sea, en el 2013 yo fui a Bocas a visitar a un amigo que vivía allá como 3 años antes que yo. Y fui porque casualmente había ido a Costa Rica a cubrir la cumbre del SICA que iba Obama, Sistema de Integración Centroamericana. Obama era básicamente una reunión de Obama con todos los presidentes de Centroamérica. Y también fue muy bonito porque pude ver luego todo lo que acarrea y conlleva los movimientos de un presidente de Estados Unidos. Claro. Eso es una locura. Sí, la logística. Aquí se vio después en la cumbre de las Américas. Aquí cerraron los corredores y la avenida Balboa. Bueno, eso que se vio aquí, yo lo vi en el 2013 en San José. La autopista entera, bueno, el mismo que aquí, ¿no? La autopista entera que iba del aeropuerto a la ciudad, había un sector de la ciudad entero que estaba cerrado, las acreditaciones, el motorcade, que eran como 30 carros, y había carros, no sé si eran Suburban o Escalade, no sé qué eran, que habían tipo, o sea, con pistolas afuera. Los manes estaban con la serie. O sea, mínimo estábamos en Irak. Así. Y bueno, después de eso, fui a Bocas, tuve como 5 días, y dije, hey, yo tengo que vivir aquí. Porque era Panamá y no era Panamá. Pues. A mí nunca me ha gustado la ciudad. Y en aquel momento no... Me gustaba el trabajo, pero no me gustaba la vida en la ciudad. Pues.
y me gustaba Bocas porque era Panamá, seguía estando en el país, cerca de mi familia, no sé qué, pero no era. Bocas es un lugar totalmente diferente. Así que llegué a la prensa y le dije a la directora que me quería mudar a Bocas. Ajá. Y en aquel tiempo, bueno... Eso de teletrabajo no era una Exacto. opción. Antes de la pandemia eso ni siquiera era... Me miró Eso no era un tema de conversación, ¿no? me acuerdo que me dijo que tú lo que te quieres ya es a fumar marihuana ya, una cosa así me dijo. Y bueno, me costó un año convencerla. Y en el 2014 me fui para allá. Y allá yo tuve la suerte de que crecí en un restaurante. Ok. Mi papá tiene un restaurante Ángel en Villa Argentina. ¿Ese restaurante de tu Ese papá? es mi papá, sí. Wow. Ese restaurante tiene toda la vida. 30 años cumplió en septiembre. ¿Y atrás todavía tienen la tasca? No, la tasca ya no. ¿Ya no la existe. tienen? No. Chicha, esa vaina era Era buena. mucho trabajo. Esa Era tasca buenísimo. era buena ahí, ¿ah? Sí, se formaba. Uh. Entonces, o sea, lo que te quiero decir es que yo crecí ahí. Pues. Crecí en ese ambiente. Y desde chiquito, él nos hizo trabajar. Pero a mí no me gustaba la cocina, a mí me gustaba el bar. Así que ya yo desde chiquito sabía bastante, pues, de bar. El bartender que sigue estando ahí me había enseñado a hacer algunos cócteles, cómo se maneja, pues, un bar, cómo se limpia, todo. Claro, la logística también. Así que todo, a mí siempre ¿no? me había gustado. Siempre me ha gustado ser bartender, etcétera. Así que llegué a Boca y voy a ser, además de periodista, voy a ser bartender. Ya yo había trabajado de bartender cuando había estado en la maestría en Gales, en Swansea. Había sido tuve bartender un año en una discoteca y me encantaba esa vaina. Entonces llegué a Bocas y me puse de bartender en un restaurante que ya no, bueno, que existe, pero ya no existe donde está, se llama Raw Fusion. La dueña es Britney, que es dueña de, creo que ahora es dueña de Mahalo, ahí en el casco. No sé Sí, si ¿cuál lo es conoces. Mahalo? Pero no sé, no Bueno, la conozco. Ella era la dueña de ese restaurante en aquel momento. Y eso fue mi primer trabajo de bartender en Bocas. Y bueno, ahí O sea, que trabajabas con la prensa de día y entonces en la noche ibas a... Más o menos. O sea, yo lo que tenía era un contrato freelance con la prensa. Ok, cuando salía trabajo, alguna vaina tenías que ir para allá. yo en la prensa mi trabajo era coberturas internacionales, pero además yo tenía una columna, era una página entera que salía todos los domingos, se llamaba Periscopio Global, que era un análisis de temas internacionales, geopolítica. Entonces, esa columna había agarrado mucho auge. Había mucha gente que la leía porque yo analizaba. O sea, en una página entera de periódico son como 2.000 palabras más o menos, cabe material. Entonces yo podía realmente ponerme a analizar temas como el yihadismo, la geopolítica de Japón, cosas así, ¿no? Entonces yo lo que hacía era que yo tenía que entregar esa columna. Yo la escribía desde mi casa mirando a la playa, ¿no? Y él en aquel tiempo tenía como 3 turnos a la semana nada más, porque lo demás lo usaba para escribir, no sé qué. Y bueno, en enero del 2015 de la prensa me escribieron un email y me dijeron que, bueno, ya creo que ya entraron como en la crisis del periodismo. Y todos los medios, viste que la prensa hoy en día es un... Sí, es un paquín ya. En aquel tiempo la prensa era una vaina así. Sí. Y entraron en esa crisis y obviamente lo primero que hicieron fue sacar a todos los que estábamos freelance. Porque la gente de planilla obviamente tiene otro estatus, ¿no? Así que yo, bueno, llamé a Britney y le dije, hey, en vez de 3 turnos necesito 6. Dale. Y me quedé, esos los siguientes 2 años de bartender, trabajando solamente de bartender. Pero aquel tiempo también en Boca había mucho más plata que ahora. Había mucho más turismo que ahora. Y ponte Eso que es 2014, 2015. 2015. Ponte que allá, el bar que yo trabajaba ni siquiera era un bar, era un restaurante que tenía un bar de cócteles. Y yo me hacía 60, 70, 80, a veces hasta $110 de propina todos los días. Wow. Y compartido con una waiter. Claro. Entonces, daba para vivir en Bocas y daba para viajar, porque esos años, el 2015, el 2016, yo me iba por lo menos la mitad del año de viaje. Ok. Para la temporada baja. Sí, más o menos. En el 2016 yo me fui en abril, regresé en diciembre, imagínate. Ok. Me fui desde China, desde Bulgaria, bueno, desde Europa hasta China, por tierra, y volví. Wow. Por tierra. 8 meses. Eso fue el viaje, pero sin trabajar ni nada. Claro. O sea, a mochilear.
Eso fue una locura. Y a la vuelta de ese viaje, diciembre del 2016, durante esa temporada alta... Hiciste el Silk Road, lo que le dicen el Silk Road. Sí. A la ida hice el transiberiano, que en realidad lo que yo hice fue el transmongoliano. Okay. Porque llegas hasta un punto que se llama Ulan-Ude, después de Irkutsk, y después bajas hacia Ulan Bator, pues, en Mongolia. Y después fui hasta China, en el tren, hasta Beijing. Y a la vuelta sí hice más Silk Road, porque sí salí, bueno, sí, bueno, saliste de China, si ¿no? lo pones a ver, el Silk Road en China comienza en Xi'an, que es la ciudad amurallada, que para mí es la más bonita de China, que ahí cerca están los guerreros de terracota y eso. Ahí es donde comienza, y entonces ya se mete en Asia Central. Pues eso fue lo que yo hice. Yo salí, me metí en Kirguistán, de ahí me metí en Kazajstán, Uzbekistán, que realmente es el país del Silk Road, porque hay tantas esas ciudades, Samarkand, Bukhara, que son Silk Road total. Y de ahí me volví a meter en Kazajstán, y ahí sí tuve que volar a Irán, porque Turkmenistán, que es el país que viene después, estaba en un enredo complicadísimo. O sea, ya la visa de Uzbekistán en aquel momento fue muy difícil conseguirla. Yo tuve como 10 días en Shanghái esperando que me la dieran, porque era un país, ahora está un poco más abierto, pero en aquel tiempo era un país muy cerrado, y además el dictador, el presidente Karimov, se acababa de morir, así que ahí había un enredo, pero me la dieron. Pero Turkmenistán sí es un país cerradísimo, es muy difícil conseguir la visa, como Corea del Norte más o menos. Pues. Wow. Puedes ir de turista, pero todo controlado. Claro. Entonces lo intenté, pero al final dije, hey, lo siento, agarré un vuelo en una ciudad que se llama Aktau, que prácticamente era cruzar el mar Caspio solamente hasta Teherán, y en Irán tuve como 2-3 semanas, que es un país maravilloso también, o sea, increíble. Irán es un país increíble. Para ser turista, creo que es de los mejores, de la mejor gente que he conocido en el mundo, wow, los iraníes. Y de ahí, Turquía, crucé a Turquía, y crucé todo Turquía, y me metí en Bulgaria, que fue donde empecé. O sea, cerré el círculo. Sí, hiciste el tour completo. Eso fue... Y regresaste entonces en diciembre a Bocas. Diciembre del 2016 llegué a Bocas, y volví a trabajar. Ya llevaba, creo que era mi segunda verano trabajando en Aqua Lounge, si lo conoces. Y nada, estábamos ahí, y en aquel momento yo me di cuenta que la isla había cambiado, el ambiente de la isla había cambiado un poco. ¿Cambiado en qué sentido? La rumba ya no era tan, o sea, ya no venían tantos turistas, y la rumba había cambiado un poco, ¿no? Creo que el efecto Selena había hecho... ¿Cuál fue el efecto Selena? Yo personalmente, pues yo creo que Selena entra en Bocas en el año nuevo del 2014 para el 2015, fue cuando lo abrieron, ¿no? Y para mí fue un efecto muy disruptivo, porque me parece que hasta que Selena llega a Bocas, el hostal más grande tenía 60 camas. Pues. Entonces de repente llega un hostal con 200 camas, o 250, no sé cuántas tiene, y eso cambia la dinámica del pueblo. Total. Un pueblo donde el hostal más grande tiene 40, 50, 60 camas, es un pueblo donde la gente tiene que salir. Tienen que salir. En cambio, un hostal donde hay 200, 250 personas, que además venía con estas herramientas de mercadeo, esta visión que en Bocas evidentemente todavía no se tenía. Claro. Tú tienes la capacidad de tener a todo el mundo allá adentro. Entonces, sí, porque yo me imagino que ellos ahí tenían su bar y sus vainas, y estaban ahí al pie del agua, como todo, ¿no? Así que todo el mundo como que estaba ahí en un resort. Entonces, exactamente. Guardando las proporciones, ¿no? Exacto. Entonces eso cambió muchas cosas en Bocas. Y yo creo que Bocas perdió un poco como de ese dinamismo de fiesta que tenía. O sea, que todo era en Selena, entonces. Exacto. O sea, que todo era en Selena, y entonces los otros barcitos y discotecas que habían del día a día. Entonces le cerraron el grifo, ¿no? Exacto. Okay. Y por eso, porque había un equilibrio, ¿no? Que no era diseñado, era un equilibrio orgánico. Claro. Y de repente
entra esta empresa Sí, que... como cuando llega Walmart a los pueblos chiquitos allá en... Exactamente lo mismo. O en Europa esa Sí, librería que se llama FNAC. Ujú. Te ponen un FNAC enfrente y la Sí, librería de... ya, sí, el mom and shop muere, ¿no? Lo mismo, eso mismo fue lo que pasó. Hay muchos hostales que sufrieron, bueno, y la fiesta, la vida de fiesta sufrió mucho. Y bueno, para nosotros fue un golpe, para Aqualunch fue un golpe en aquel momento, y yo la cosa la veía fea, pues. Y yo decía, hey, yo soy bartender, ¿de dónde voy a trabajar? Claro. Así que, de casualidad, en aquel momento, un amigo mío que hoy en día es mi socio. ¿Cómo se llama? Fabio. Fabio. Él había sido DJ en La Iguana, Okay. que era como también Sí, el bar. yo iba a la Iguana. Bueno, él fue el DJ de La Iguana por... Ok. ¿Y él es panameño? Sí. Ok. Él de hecho es de Chorrera, Ok. pero lleva en Bocas desde... Toda la vida. Bueno, Sí, ¿y la Iguana todavía existe? La Iguana, bueno, no sé, está como en una transición. La abrieron hace unos meses, Ok. pero la cerraron, no sé si la van a abrir de nuevo. Bueno, la Iguana puede tener 10 años andando o más. Más, yo creo que más. Porque antes quedaba en otro lado. Ok. Igual que Aqua. Aqua tiene más de 10 años. Sí, sí, también. sí, sí. El Barcundillo ni se diga. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, él se había salido de La Iguana y había estado de viaje también y había regresado a Bocas y decidimos, bueno, vamos a hacer negocio. Pues. Ujú. Vamos a hacer una fiesta de nosotros. Y en febrero del 2017 comienza la idea de Filthy. Y ahí fue que llamamos a nuestro otro socio, Rick, que él sí es gringo. Ujú. Y él había vivido en Bocas, pero en ese momento no estaba. Estaba viviendo en Noruega, en Oslo. Ok. Pero el tipo es un genio de redes sociales, website, todo eso. O sea, es muy bueno. Ujú. Y nosotros queríamos que él fuera parte de la... Claro. Porque obviamente entendíamos que, precisamente por el efecto Celina, Para allá iba la vaina, ¿no? entendíamos que ya eso de estar dando flyer por la calle, no sé qué, eso ya había que ponerlo Eso era en el 2010. Exacto. Entonces, contactamos con Rick, él se unió al proyecto y nos tomó 2 meses hacer la primera fiesta. En 21 de abril del 2017 hicimos el primer filtro. ¿Qué consiste Filthy Friday? Porque yo te soy sincero, yo nunca he ido a un Filthy Friday, porque yo en el 2017 tuve mi hija en los 2018, así que tú te imaginarás que ya después de eso decidí que voy para un Filthy. Sí, sí. No es tan fácil. Pero, ¿en qué consiste el Filthy Friday? O sea, explícamelo como si yo fuera una persona que recién acabo de llegar a Boca y le dicen que hey, hay una fiesta que se llama Filthy Friday. ¿Y en qué consiste? Bueno, nosotros lo llamamos un Island Party Crawl. Uh-huh. Es una fiesta que comienza a las 11:30 de la mañana, termina a las 9 de la noche y se desarrolla en 3 islas. Ok. Entonces, comienzas en Isla Colón, generalmente. ¿Isla Colón dónde? Isla Colón es el sí, pueblo. Sí. Ajá, pero ¿en qué lugar? Bueno, ahora estamos comenzando, ahora alternamos entre La Neta, Uh-huh. que es el bar, que ahora Tacos La Neta tiene el tema de bar y comida de Celina, Ok. y un lugar que se llama Brothers, Okay. una hamburguesería que queda en Calle Primera. Uh-huh. Comienzas ahí hasta la 1:30 más o menos, y a la 1:30 comenzamos a montar a la gente en los botes, lanchas normales. Ajá, sí, las panguitas. Pangas, exacto. Hacia un lugar que se llama el Blue Coconut, Ok. que queda en Isla Solarte. Ok. En realidad queda en un manglar en Isla Solarte. ¿Isla Solarte cuál es? Porque está Carenero, la que está al frente. Carenero está enfrente. Ajá. Carenero es prácticamente un callo, ¿no? Ajá. Si te pones de frente y enfrente está Carenero, Uh-huh. a tu mano, digamos, a tus, ¿qué serían? 2 de la tarde, Uh-huh. más o menos, está Solarte. Ok. Y atrás de Solarte o paralela a Solarte hacia allá está Bastimento. Ajá, que es la más grandota, ¿no? Ajá. Entonces, un poco más allá, hacia allá, del lado de acá de Solarte, porque Solarte y Bastimento están enfrentadas, Uh-huh. pero del lado de acá de Solarte está el Blue Coconut, que Ok. es un bar. Pero allí en Solarte no habían bares hace 10 años, cuando yo iba. Bares. Yo sé que había gente Yo allá. creo que de entonces- hecho no hay uno más o 2 más. Ok. O sea, que eso es bueno, nuevo relativamente Sí. de unos años para acá, ¿no? Ponte que en aquel momento, cuando yo llegué a Bocas en el 2014, el Blue Coconut podía tener
1 año o 2 años. Ok. O sea que puede ser que tenga 10 años ya. Ok. Entonces, en 2017, ok, arranca entonces aquí en Isla Colón. Después yo me voy a la segunda isla, que es el segundo stop, Ujú. ok. Y entonces ahí, ¿cómo es la dinámica? O sea, la gente se baja y es Fiesta. O fiesta. sea, son bares construidos sobre el agua, sobre todo el Ok, Blue Coconut. así como el Aqua Lounge. Ajá, Ok. igual. Pero el Blue Coconut es más bonito porque el Blue Coconut tienes una vista prácticamente de 360 de agua. Ok. O sea, estás en una literalmente la Sí. fiesta está rodeada De agua. del mar Caribe, pues. Y entonces ahí estamos hasta las 5:30 Ujú. y a las 5:30 movemos a todo el mundo para Aqua. Ya es el plato fuerte allá. Depende de cómo lo veas. Hay gente que le parece que el plato fuerte es Blue Coconut Así. y hay gente que le parece que es Aqua. Ok. La verdad que las dos fiestas tienen una personalidad completamente diferente. Obviamente, sí, en 5 años tiene una vida propia, ¿no? Claro. O sea, tú vas viendo que se van convirtiendo cada fiesta tiene su personalidad propia. Ok. Y sobre todo Aqua, porque Aqua, en aquel tiempo, el dueño de Aqua era un señor que en paz descanse, que se llama Cristian, Ujú. se llamaba Cristian, francés, que fue el fundador de Aqua. Ujú. Y de hecho, construyó Aqua con Fabio, con mi socio. Wow. El primer Aqua, que me imagino que el que te acuerdas tú, Sí, sí, sí. que era una cosita, o sea, una cosa Era un mínima. deck. Exactamente. Eso luego fue creciendo. Cuando nosotros empezamos el Filthy ahí, ya estaba en su época baja, pero yo me acuerdo cuando yo fui a Bocas en el 2013, eso era lo máximo. Sí, sí, sí. O sea, Era una locura. Aqua era lo máximo de lo máximo. Había fiestas 2 veces a la semana, Ujú. miércoles y sábado. Y yo digo, uno siempre se acuerda de las cosas de manera diferente, pero yo pienso que ahí había 500, 600, 700 personas fácil. Sí. Todos los miércoles y todos los sábados. Eso era una locura. Y además a mí me había gustado mucho el estilo. Pues yo no sé si tú sabes, yo fui en mis tiempos ya de jovencito cuando estaba en la universidad, o sea, yo era parte del staff de Rocafé. Ujú. O sea que yo tenía un ojo para ver qué funcionaba, ¿no? Qué era lo que Claro. hacía que Rocafé en sus tiempos Fuera Rocafé. fuera Rocafé. O sea, que más allá del open bar, que era open bar, no sé qué, eso ya hoy en Sí. día, imagínate, a nadie se le ocurriría, pero ¿qué hacía que la gente hiciera fila, los hombres hicieran filas Se pusieran kilométricas? zapatos y pantalón de tela, porque no te dejan entrar Exacto, en jean. para entrar ahí, Una los locura. Ladies Night, los martes. Entonces, yo como tenía acceso adentro, pues, con el staff, los martes, los Lady Night estaban llenos de mujeres. Era una locura, porque Antes que entraran los hombres. Sí, nada más podían entrar mujeres Ujú. y entonces los hombres entrábamos a las 11:30. A las 11. Entonces era como el ganado, pues. Literal. Eran como las vacas adentro y entonces venían los Literal. Chuchi, hoy en día tú haces eso, Ricky, y te cancelan. Sí, Tú no puedes hacer un evento así de que No. las mujeres ahí, los hombres entrando. O sea, nada más decirlo me da miedo. Pero Rocafé, en honor a la verdad, me parece a mí que ha sido la discoteca más exitosa de la historia de Panamá. Sí, a O mí sea, también. Después de Rocafé no ha habido ninguna discoteca, No. ni antes tampoco, que realmente fuera un club. Sí. ¿Sabes? En Rocafé hubo unos años que martes, Jueves, viernes y Viernes, sábado jueves. tú podías ir. ey, Solo. y la misma gente, Tú podías ir solo. Ahí tú te ibas a encontrar a alguien. la misma gente, 5 de la mañana, eso estaba prendido. O sea, era que tú decías, esto es una discoteca de verdad. Sí. Y VIP, no sé qué, o sea, y ahí fue que uno empezó a Claro. aprender de esas cosas, ¿no? Cómo funciona un VIP, el acceso, la cosa, todos los juegos que se hacían. Ujú. Las Me dinámicas. acuerdo el juego de los collares, que lo hacíamos en carnavales. Ese juego yo me lo llevé para el Filthy. O sea, entonces cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Ujú. Y las fuimos implementando. Entonces en Aqua también, en Aqua había una escuela de bartending. O sea, no era una escuela per se, pero era un estilo de bartending que era de Aqua. O sea, los bartenders, no sé si te acuerdas, en La Iguana las bartenders eran solamente mujeres. Ujú. En Aqua eran solamente hombres. Ok. Había mujeres, después hubo mujeres, pero era más que nada hombres. Y era la lógica contraria. Era los hombres, bartenders guapos, atraen mujeres y las mujeres atraen Atrás los hombres. hombres, claro. Y eso, me acuerdo cuando el primer turno que yo tuve ahí,
el que era como el gurú de los bartenders de Aqua, Fulo Coqueño, que no está en Panamá ahora mismo, y que fue el MC de Filthy Friday por muchos años, Fulo me dijo, en este bar tienes que bailar, tienes que beber y tienes que servir al mismo tiempo. Y las 3 cosas las tienes que hacer bien. O sea, tú tenías que estar en todo. Entonces, era un bartending muy pesado porque a lo mejor tenías 3, 4 personas pidiéndote 3, 4 tragos a la misma vez porque estaba tan lleno. Tenías que acordarte lo que te pedían. Tenías que acordarte de qué plata. Obviamente tienes que agarrar la plata primero. Claro. Tenías que agarrarte de qué billete te había dado cada uno. Ir a la caja, saca cambio. Acuérdate de qué cambio le tenías que dar a cada uno. Prepararle los tragos y traerle los tragos con el cambio. Y pasarla, y hacer ver que la estás pasando y a la bien. misma vez y estando. Claro. Y de repente venía otro de los bartenders y decía, ¡hey, shot! Todo el mundo se tomaba un shot de Jagger. Después de cierta hora, a las 11, 12 de la noche, todo el mundo se quitaba el suéter y quedaba todo el mundo, todos los bartenders sin suéter. O sea, era una fiesta muy loca que para mí, obviamente ya el Filthy es otra liga, pues. Uh-huh. Pero para mí eso era Bocas. O sea, ese era el Bocas que nosotros queríamos recrear cuando hicimos el Filthy. Uh-huh. Y Aqua, bueno, ya nada de eso estaba pasando cuando el Filthy comenzó. Ya Aqua estaba en su... De hecho, Cristian ya había tomado la decisión que no se hicieran más fiestas en Aqua. Wow. Entonces, nosotros fuimos con la propuesta y le dijimos, hey, mira, queremos hacer una fiesta así, 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 así. El tipo, bueno, dice, dale. Y ahí comenzó. Ahí comenzamos. ¿Cuánta gente te fue al primer Filthy? 100 personas. 100. Sí, 100 personas metimos. O sea, ¿y ustedes cuánto pensaban que iban a vender? Yo con 50 estaba feliz. O sea, ustedes la meta dije, con 50 yo creo que nos va bien. Y bueno, duplicaron la vaina. Sí. Igual tuvimos suerte porque, claro, nosotros ya éramos gente que conocíamos Bocas. Mate. Yo llevaba 3 años viviendo en Bocas ya. Bueno, sí, tampoco eran unos nuevos. No era disque, hey, la fiesta la va a hacer, dije, puta, estos manes son chucha, estos manes saben hacer fiesta, güey. Sabíamos hacerlo, Claro. ¿no? Nosotros habíamos hecho nosotros hicimos el Filthy la semana después de Semana Santa. Y en Semana Santa, como la isla estaba llena, nosotros hicimos como un... Pre-Filthy. Sí, como un pre-Filthy, más o menos. Los bartenders de Aqua tenían la camiseta del Filthy. Ya estaban marinando y calentando Exacto. los motores. Como ahí. dando a conocer la marca, ¿no? Uh-huh. No era Filthy, pero dando a conocer la marca. Y yo en ese tiempo era bartender de Aqua y tuve la suerte de que había un grupo de gente que estaban muy locos. La mayoría eran canadienses y había gente de Nueva Zelanda y de Australia también. Se quedaron como una semana, yo les conté de la fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Es algo que es muy importante mencionar. En aquel tiempo, el Filthy de ahora era una fiesta que todavía existe, que se llama Sunday Funday. Ok. Que se hace en San Juan del Sur, en Nicaragua. Uh-huh. Entonces, el Sunday Funday era el top de las fiestas en Centroamérica. Uh-huh. Las fiestas por lo menos de turistas. Y era la misma dinámica. O sea, nosotros nos inspiramos en la dinámica de ellos para usar la del Filthy. La diferencia es que como San Juan del Sur es una playa, ellos van de hostal en hostal. Uh-huh. Y los hostales a los que van tienen piscina. Entonces ellos le llaman un pool crawl. Uh-huh. Entonces, pero lo que sí es lo mismo es lo de dar la camiseta, por ejemplo. Nosotros ya sabíamos que queríamos hacer un Sunday Funday, pero en Bocas. Uh-huh. Entonces la gente que venía, porque la mayoría de los turistas vienen bajando desde México, desde Guatemala, lo que sea, todo el mundo pasaba por el Sunday Funday. Así que ya entendían la dinámica. Por eso también el producto, hay una regla de negocios que dice que el producto tiene que ser nuevo, pero no tan nuevo que la gente no sepa qué es. Sí, que no tengas que estar explicándoselo a... Exactamente. a todo Entonces mundo. el Filthy estaba muy bien equilibrado en ese sentido porque o sea, la gente entendía de una vez qué era. Claro. Y esa gente sabía. Y esa gente fueron las que hicieron la fiesta. Y bueno, obviamente también Fabio y yo nos pusimos así mismo como Charlie Brown con el banquito de limonada en la calle principal de Bocas, como por 2 semanas antes, a promocionar la fiesta. Con una toldita. No, la tolda vino Después, un año sí, después. porque yo vi unas fotos de uno, bueno, la gente cuando vaya y en los grupos que estoy, dije, estoy aquí en la fila de la tolda y no eso vino abierto. después. Y yo ya llegué tarde, hay 25 personas. Y ni fila había, o sea, eso era a lo loco. loco. Sin boleto. Eso era lo loco. Nosotros no teníamos... Sí, desde el principio registramos los nombres de la gente, porque desde el principio
sabíamos que la data de la Ujú. gente valía oro, Claro. así que registramos a la gente, pero no teníamos manera que nos pagaran online. O sea, que registramos a la gente ahí. Ok. Y no teníamos ningún tipo de orden. Era la mesita, Fabio y yo. Teníamos un iPad para registrar a la gente Pim pam y le daban su y cintillo. un pad con que luego todos esos nombres, toda esa data, la gente la pasábamos nosotros Ujú. manualmente a A un Excel o, Ajá. o sí, cualquier sí, cosa. a un Excel. Ujú. Y entonces así comenzamos, promocionándolo. Fabio afortunadamente es muy bueno promocionando cosas en la calle. Entonces el man tiene ese arte, porque es un arte, brother. ¿No? Claro. Llegar a un grupo de suizas que andan Extraños. caminando por ahí y de Claro. repente llegas tú y que, hey, eso no es cualquiera. Entonces el man sabe los ángulos, pues. Sí, Sabe sabía cómo meterse. llegar, ¿sabe? Y llegaba y las ya les quedaban ahí, jajaja, no sé qué, y les decía, mira que la fiesta así, así. En aquel tiempo también costaba $20. ¿Cuánto cuesta el Filti ahora? Hoy en día el Filti, el boleto estándar cuesta $40. Y eso me da acceso es al transporte, ¿no? Y a las Ajá. entradas. La camiseta, Y a la te damos un camiseta. bolsito, O sea, te le das el kit, ¿no? Sí, y el el kit. sticker también le das el el sticker. tatuaje también, sí. Porque ese sticker yo creo que fue de todas las cosas que ustedes han hecho, libra por libra, ese sticker ha sido, yo creo que la gente, si ese sticker te cuesta $1, tú le has sacado el jugo a Sí. ese sticker, pero por millones, hermano. Sí. Porque Eso ese es el que fue- se pone las guiales en la nalga, el que se pone disque aquí, acá, y tú sabes, ¿no? Entonces, Sí. eso, o sea, una foto con una man, con el vestido de baño, y entonces con el sticker en la nalga, la pone en las redes, hermano, y eso es factor viral ahí. Es que eso es algo muy bonito que lo digas, porque habla mucho o sea, de lo especial que es el Filti en términos de que es una fiesta bocatoreña. Ujú. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros todos éramos gente, algunos bocatoreños, pero muchos que habíamos venido de la ciudad o de Chorrera, lo que sea, pero éramos gente que habíamos viajado mucho. Y éramos gente que conocíamos Bocas, llevábamos muchos años siendo en el mundo de la fiesta de Bocas, pero también teníamos la capacidad mental, digamos, y la curiosidad de ver qué funcionaba afuera. Ujú. Eso del tatuaje lo dijo Fulo. Fulo de un día dice, hey, tú sabes que yo fui una vez a un festival en Múnich, me parece que dijo, y le ponían un tatuaje temporal a la gente. Y nosotros, hey, qué buena idea. Me metí en internet, conseguí el website, metí la primera orden y hermano, nada más hicieron llegar esos tatuajes y ya estaban puestos. Ya esa gente es una locura. Yo creo que, mire, yo sí quería conocerte porque yo quería conocer Ujú. el Filti se ha vuelto una especie de evento ya cultural o una institución aquí en Panamá, Sí. porque no hay persona abajo de 30 años que no sepa tu producto, Ujú. Ricardo, me explico. Entonces, y hay ciertas cosas y hay ciertas cositas que hacen un evento especial. El tuyo tiene muchas cosas, el tatuaje es una de ellas, pero para que los oyentes entiendan, lo que Ricardo hizo fue que él encapsuló muchas cosas Ujú. a la vez para hacer un producto propio del lugar donde tú estás. Porque en Bocas no hay piscinas. Tienes mar, tienes cosas. Entonces, pero en Bocas hay gente que quiere fiestar. Hay una capacidad humana que ustedes tienen para mercadear. O sea, muchos de ustedes tienen un área de expertise. Probablemente tú solo no hubieras podido hacer lo que han hecho, me explico. Entonces, en esta parte a veces los socios forman como una clase de trinidad divina, que no es que ustedes se conocieron porque se conocían, sino porque se conocieron porque se tenían que conocer en el momento dado cuando se dio. Sí, o sea, yo lo pienso, obviamente, de los socios yo soy el encargado de la parte de negocio y de la parte estratégica, pues, Ujú. por decirlo así. Así que soy el que, digamos, el que más le mete al análisis de todas estas cosas y qué es lo que hace que la fiesta sea tan exitosa. Y es como dices tú, o sea, es una combinación de factores, pero sobre todo es ver qué es lo que funciona en otros lugares, en los lugares top del mundo, y adaptarlo a lo tu realidad. Y a esa fórmula es universal. claro. Esa es la fórmula del éxito en lo que sea que tú vas a hacer en la vida. Tienes que tener la humildad de entender que tú no vas a inventar nada. Todo está inventado. There's nothing new under the sun. Ujú. Tú tienes que buscar quién es el que lo está haciendo mejor
y adaptar lo que él está haciendo a tu entorno. Claro. Y ahí nosotros, yo sí sabía, yo nunca dudé que la íbamos a votar, por decirlo en buen panameño, porque las circunstancias estaban perfectas para eso. O sea, nosotros todos estábamos en la edad perfecta, digamos, de madurez, porque a lo mejor lo hubiéramos hecho 5, 6, 7 años antes y no, la fiesta no hubiera ido para ningún lado porque hubiéramos estado nosotros más borrachos que Eso te iba a decir. Que esa es otra cosa, ese es otro tema. O sea, ustedes no pueden estar borrachos todo el... O sea, me imagino que se toman su trago y su cosa, pero físicamente yo creo que no vas a tener ni siquiera tiempo de tanta cosa que está pasando a la vez. Y al principio... No puedes ni disfrutar un trago. Al principio, las primeras fiestas, nosotros andamos por ahí como si fuéramos un cliente más. Y llegó el momento que dijimos, hey, brother, cálmate porque... Alguien tiene que cuidar la caja. Claro, y esto es un negocio. O sea, esto se está convirtiendo ya en un negocio. Ya la gente lo conocía, ya preguntaban, no sé qué. Y entonces eso me forzó a mí, sobre todo a mí que era el que me iba a encargar de eso, a superarme pues como empresario. Como te mencioné antes, yo tuve la fortuna de crecer en una casa con un empresario. Con un restaurantero de años. Exactamente. Y el restaurante de tu papá es el restaurante, hermano. Ahí no va gente, ahí no van pintados, hermano. No, va. Y mi papá vino... Hay que llegar con chofer ahí, prácticamente. Sí, sí. Y mi papá vino a Panamá con una mano adelante y una mano atrás. ¿Tu papá de dónde es? ¿Español? Mi papá es español. Sí, sí, sí. Un lugar que se llama Valladolid. Claro. Provincia de Valladolid. Mi papá llegó a Panamá sin nada. Y bueno, comenzó lavando platos, no sé qué, y ahí se fue haciendo. Y yo vi, afortunadamente también la diferencia entre mi papá y yo es muy poca. Pues. Él me tuvo a los 24 años. Así que yo pude ver, aprender, y sobre todo, a lo mejor en el momento eres adolescente, eres rebelde, no sé qué, no, pero después dice, hey, ahora entiendo por qué el viejo hacía esto. Claro. Entiendo por qué el viejo hacía esto. Y haber crecido en un lugar, en un ambiente familiar, primero que todo dedicado a ese mundo, de los bares, las discotecas, las fiestas, que no es fácil a nivel familiar, a nivel de relación padre-hijo, lo que sea, no es fácil. Pero haber crecido ahí ya te da la experiencia. Ya tú sabes que ese mundo es difícil. No estás esperando que va a ser, ¿sabes? Claro. Walk in the park. Pero es que además ver a mi papá llevar su negocio y luchar con los mismos problemas que he tenido que luchar yo. Claro, porque tu papá no estaba borracho todos los días en el restaurante, hubiera quebrado. Y otros temas, ¿no? Temas de mano de obra, Claro. todos los temas que... Tema administrativo que conlleva tener... contabilidad, no sé qué. Que esa es otra cosa interesante que he aprendido. Hagas lo que hagas en la vida, al final vas a terminar con abogados y con contadores. No importa lo bueno que seas, tú puedes ser el mejor malabarista del mundo. Tú empiezas la empresa de malabares y tú vas a ser si es tuya, vas a terminar sentado con los abogados y con los contadores. Y más te vale que sepas, porque alguien tiene que llevar la empresa. Claro. Y la empresa está en un país donde hay unas leyes y donde hay unos impuestos. Y los tienes que pagar. Y los tienes que pagar. Y tienes que seguir las leyes. Entonces, eso es algo que te guste o no te guste, tienes que cambiar el chip y decir, bueno, tengo que aprenderme las leyes, tengo que tener abogados, tengo que tener un buen contador, tengo que agarrar el handle de esto, porque también la plata, anda por todos lados. Sí. Y se mueve mucha plata. Y si no hay orden, o sea, así mismo, o sea, se gasta en tonterías o lo que sea. Exactamente. Tener una disciplina en qué se gasta, en qué no se gasta, presupuesto, cómo nos está yendo, hicimos plata, no hicimos plata. Todo eso es un mundo que, imagínate, en el ambiente de fiesta, es muy fácil que, ayer fue el filthy, después es que tiene que haber o sea, en el desorden tiene que haber mucho orden. En el de ustedes, por ejemplo, porque ustedes obviamente, el cliente obviamente quiere vivir una experiencia, pero ustedes siguen siendo empresarios, emprendedores en estos temas innovadores, porque o sea, lo que ustedes han hecho no se ha hecho aquí en Panamá. Y hay que decirlo como es, ¿no? O sea, hay gente que ha querido, me imagino, que replicarlo aquí en Panamá, haciendo sus cosas en casco, dije el bar hopping y la cosa, pero no han podido encasillar eso que tú hiciste allá en Bocas del Toro. La generación de contenido para ti en TikTok, yo creo que ha sido otro factor exponencial en el crecimiento del Filthy, porque yo creo que, y te lo dije antes de comenzar, yo creo que Filthy Friday
el TikTok de Filthy Friday ha hecho más por Panamá en materia de turismo que el Ministerio de Turismo, Sí. que está en este edificio. O sea, tu No. TikTok hacen más por Boca del Toro y el turismo internacional de gente que lo ve alrededor del mundo que el Ministerio de Turismo aquí. Nosotros somos conscientes de eso. Afortunadamente, como vivimos allá en la isla, no estamos todo el día pensando en eso, ¿no? Que eso es muy bueno también. El tema del ego, etcétera. Estar en la isla es como que, bueno, los clientes van y vienen Uh-huh. y tú siempre estás como pensando en el próximo Filthy, pues. No estás... Sí, no estás pegado al celular, estás viendo que hay que comenzar a organizar el flyer, mueve. Claro, en fiestas como Fiestas Patrias que acaba de pasar, te das cuenta por un fin de semana de lo exitoso o de la trascendencia que tiene la fiesta a nivel nacional. Uh-huh. Que esa es otra cosa increíble. O sea, obviamente nosotros hicimos el Filthy pensando en el público de Bocas. Yo hago 50 fiestas al año, ponte. 48 son 95% extranjeros. Wow. 2 son las de Fiestas Patrias. Claro, Fiestas Patrias y los fines de semana estos largos, carnavales, cosas no así. son muchos. En carnavales es en temporada alta en Bocas, entonces está mezclado. Ok. Año Nuevo también. Semana Santa también. Pero Fiestas Patrias es temporada baja en Bocas. Es más panameño. Entonces es puro panameño. Y ahí es que te das cuenta de que también en tu propio país eres famoso. Porque en Bocas tú no eres consciente de eso. Porque Bocas es otro país. Sí. Otro país. Entonces vienes cuando viene la gente de la ciudad y acá nosotros acabamos de tener 2 sold out seguidos en Fiestas Patrias de 600 personas cada uno. O sea, eso te iba a preguntar. El primer Filthy tuyo fue 100 personas. Y ahora tú me estás diciendo que al día tú puedes vender... El máximo es 600 boletos. 600, o sea, más de 600 no vendes. No, porque el Blue Coconut es el cuello de botella. Podríamos vender más, porque en Aqua cabe más gente. Y en Blue Coconut solamente caben 600 personas. En Blue Coconut personas. caben 600. Eso es buco. Buco gente. Rantan gente, porque son gente que hay que meter en botes. No, y hay que darle servicio ya cuando estás ahí. O sea, la logística de esto, gente, para que entren en contexto, porque esto es algo que tú ves por mecánica, porque tú fuiste hijo de restaurantero. Uh-huh. O sea, la capacidad de un lugar no necesariamente la determina la geografía del lugar. La va a determinar la cantidad de baños que tú tengas, la va a determinar la cantidad de servicio que tú le puedas dar a esa persona en tema de trago, comida, etcétera. Entonces yo puedo tener un Figali que me caben 25,000 personas, pero tengo 2 baños y una estación de bar. Entonces nada más puedo atender a 100 personas. Así tal cual. Entonces esa es una realidad que tienen, bueno, tienen ahora ese cuello de botella, ¿no? Sí. Aunque bueno, nosotros metemos 600 personas 6, 7 veces al año. Ok. A las fiestas grandes y para el aniversario. Pero normalmente nuestro promedio anda en 300 y algo. 320, 330 personas. Ok. El Buco. Que eso era un sold out antes. El Blue Coconut antes era más chiquito. Ok, lo agrandaron. El sold out era 350 personas. Bueno, eso se ha convertido en nuestro promedio. Ok. Y cuando está el Filthy Fridays, solamente puede llegar gente al bar del Filthy Friday. O sea, no aceptan a más. O sea, prácticamente el bar les da la exclusividad. Nosotros es como si tuviéramos el bar alquilado. Ok. Y que eso es otra cosa que nos diferencia grandemente de cualquier otro pop crawl. Un pop crawl normal y corriente, tú vas al bar y en el bar está pasando lo que está pasando. Y está la gente que está, y está el DJ que está, y está. Nosotros no. Nosotros acá acaparan el espacio. Los DJs son nuestros. Claro. Entonces, nosotros controlamos el ambiente. Sabemos qué va a pasar en cada lugar. O sea, tú sabes cuando la vaina se aprende, porque ya tú sabes que a esta hora el DJ tiene que poner esta plena que va a prender la vaina, y la otra final se apaga un poquito, y entonces así sucesivamente. Es una fórmula. Sí, claro, ya lo han... Hemos hecho 191 fiestas. Wow. Y yo puedo haber estado en 190. 70, ¿me entiendes? Algo así, que me las he perdido porque estaba de vacaciones. Claro. Pero yo tengo la filosofía de que si yo estoy en Bocas, ¿por qué no voy a ir a mi fiesta? O sea, ¿por qué no voy a ir a ver? Además que nunca te aburres. Bueno, es que estás también ahí hasta la vaca engorda por el ojo del amo, como dice uno, ¿no? Eso es obvio que eso fue una de las principales lecciones que aprendí de mi papá. Tú tienes que estar ahí. Claro. Tienes. Además, yo ejerzo mucho el rol como de liderazgo a nivel del staff, pues. Y hay que dar el ejemplo. Tú tienes que dar el ejemplo. Tú tienes que cargar cajas con ellos. O sea, tampoco tienes que matarte por hacerlo, porque se nota que se ve fake.
Pero si te toca, te toca. Claro. Y tienes que estar ahí. O sea, y eso no lo reemplaza nada. Y ya la gente también me imagino que te quiere como que conocer, pues yo me imagino que tú, a pesar con tu humildad y todo lo que me dices, hay gente que te conoce, o panameños van allá, Sí. dice, dizque, ay, tú eres el que hizo esto, pues como que Sí, Fabio y yo, que somos los claro, que estamos exacto, ahí. como el que hey, ustedes inventaron la Coca-Cola, guardando las proporciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que siempre, o sea, tú eres parte Sí. fundamental, medular de esta Además fiesta, ¿no? que ahora que Fulo no está, desde la pandemia se fue, yo soy el que hago los anuncios. Entonces, porque otra cosa que es muy del Filthy, no sé si yo nunca lo he visto en otra fiesta, es que nosotros paramos la fiesta Sí, ustedes hacen como un a tipo... decir, a decir las reglas del juego, pues. Entonces, las reglas del juego las hemos boiled down, son 3 nada más, respétense, o sea, entre ustedes, respeten a las mujeres, es muy importante porque nosotros nos dimos cuenta que Había un par de locos por ahí sí, siempre hay, dañando y la fiesta. poder ir a una fiesta en que todo el mundo está en bikini y en Y vestido de baño, sentirse segura. eso es el Claro. paraíso. O sea, eso Sí. es la definición de paraíso. O sea, que todo el mundo está en vestido de baño, tirándose al agua, no sé qué, bailando. Sí, un video de reggaetón sin... Exacto. Y es muy importante que la gente respete Claro, ¿y la tercera cuál es? o sea, como lo del medio ambiente, ¿no? Ah, ok. Respetar el medio ambiente. Botar basura y eso. Estamos en medio manglar. Cuidado Sí, con eso la- también, porque yo nunca he escuchado... O sea, tú sabes, tú ves estos documentales en Woodstock de los 90, dije que estaban las mujeres y entonces los manes metiéndole la mano y la locura, estas vainas así todas bizarras, pero acá nunca se No, escucha no, esos no, no, cuentos, no, no. de nada. Yo me imagino y cualquier... Parar la fiesta para decirlo Claro. hace un efecto. Como que esto es en serio. Exacto. Yo también, una cosa que yo le digo siempre a la gente, aunque suene medio mal, la gente como individuos son racionales. La gente en masas Pierden son la racionales. razón. Entonces, la única manera de controlarlos más o menos tienes que ser muy forceful, pues, tienes que ser Ujú. muy autoritario, Claro. por decirlo así. Tienes que intimidarlos. Pues. Entonces, yo pienso que el Filthy hace un buen trabajo de, entre comillas, intimidar a la persona Ujú. para que no rompa las reglas prácticamente desde que estás comprando el boleto. Porque después que vienes a buscar tu cintillo, te dan nosotros le llamamos un briefing. Ahí te explican lo que ha pasado durante el día y te dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Después paramos la fiesta y te lo decimos. De vuelta. El tema de las drogas, obviamente, es importantísimo. Nosotros, o sea, no podemos dejar que la gente ande por ahí Claro. drogándose. Eso es una cosa obvia, pero la gente piensa que, Ah, sí, yo pensé que están en Sodoma y Gomorra. exacto. Entonces, todo eso es muy importante y la respuesta ha sido buena. O sea, si tú se lo sabes decir a la gente de una manera amena, Claro. la gente se ríe, no sé qué, jaja, pero ya saben que estamos vigilando. Pues ya sabes que no puedes andar por ahí y venir a tocar el culo a alguien. Claro. Ya saben que no puedes andar, que si te Si quieres no meter vas una para línea afuera ahí, de o sea, una. para afuera. Y nosotros somos muy estrictos con eso porque, sobre todo el primer año, fue esa guerra. Claro. Sobre todo sacar a los dealers de la fiesta, ese tipo de cosas. Wow. Claro, es normal. O sea, al principio todo el mundo quiere, y eso pasa mucho. O sea, en el ambiente de fiesta, por algún motivo, la gente piensa que las cosas tienen que ser gratis. Pues. O sea, nadie va a un restaurante, tú no vas al restaurante de tu amigo y te sientas y dices, "Ey, pero ¿por qué no me das la comida gratis?" Pero vas a la discoteca de tu amigo y si quieres que te regalen un trago. Pues. Ujú. O sea, esa industria tiene esa particularidad de que la gente quiere entrar gratis a la discoteca porque conocen al dueño, la gente quiere que le den trago gratis porque conocen al bartender o al dueño, lo que Ujú. sea. Mientras que en otros lados nadie va a la cafetería de tu amigo y dice, Claro. regálame el café, pues. Entonces eso te pone mucha presión si tú eres el dueño. Porque hay gente confianzuda, pues. Hay gente confianzuda, hay gente no sé qué. Entonces tú tienes que aprender a manejar eso. Y en un pueblo tan chiquito como Bocas, tú tienes que encontrar un punto de tu personalidad que dices que no, pero tampoco te vas a pelear con medio pueblo. Claro. Y también en Bocas yo te puedo decir, nadie paga para entrar a ningún lado. Pero el Filthy Tienen que pagar. paga. Crear esa cultura fue muy difícil. Sí. Y obviamente ya la gente, aunque vivas en Bocas, tú sabes que esta fiesta es famosa. O sea, ya nadie dice que, pero Esto es negocio, hermano. es negocio, Disculpa. pero la gente no piensa así. Entonces, crear esa cultura nos costó fricciones, nos costó peleas, pero tú tienes que darle. Ujú. Es la única manera. Sí. Es la única manera. Y es complicado. Y llega el punto
cuando tú eres el dueño y fundador de algo, para tú disfrutar, tú tienes que empezar a meter gente abajo tuyo, que sean las que más o menos sean el policía malo. Para ir delegando eso. Porque tú no puedes, o sea, yo no puedo estar 5 años después que me estén llamando, escribiendo gente random o hasta gente que conozco. Hey, tengo unos amigos que van para fiestas patrias que si les puedes dar el sentido más barato, si les puedes meter en la lista. O sea, perro, loco, ponte serio, loco. Yo tengo 1000 cosas que hacer, o sea, 1000 cosas para que me estén escribiendo. Dije. Entonces, todo eso, tú tienes que ir aprendiendo a crear una organización que te sostenga el monstruo que se está convirtiendo. Porque tú no puedes hacer todo. Nosotros al principio hacíamos todo. Sí, ya En no. un momento que no puedo. Y afortunadamente, también basándome en el ejemplo de mi papá y leyendo y he ido, y creo que hemos creado un sistema que hoy en día, por ejemplo, yo ahora estoy en la ciudad, me voy a quedar hasta final de año acá. Hay 3 filtis de aquí al filti de Año Nuevo. Yo no voy a estar y yo creo que todo va a salir bien. Claro. Y ¿Cuánta así, gente tienes trabajando en la organización ahora mismo? el staff del filti son como casi 40 personas. Wow. Pero no todos, obviamente no todos trabajan full time, ¿no? O sea, todos trabajan los viernes, pero que trabajen... Los días que hay fiesta hay 40 personas trabajando. De nosotros. Entre ustedes. Entre eso están los seguridad Seguridad, guardavida. todo esto. Sin contar, esto es directo, ¿no? Y los Directo. indirectos, entonces Boteros, están puede haber todos los 20 tipos, más. los botes y las comiditas que se forman El por staff allá. de los bares donde vamos. También. Porque los bartenders no son... Ok, del esos son propios allá, Sí. imagínate. Así que un lugar puede tener fácil 5, 6, 7 Sí, bartenders sí. para esa cantidad de gente. Es una logística que ahora uno lo ve, pero todo lo hemos construido Claro, paso a paso. a ¿no? ensayo y error también, ¿no? Sí. Porque nadie les dio a usted un libro y dije, mira, si se hace una fiesta así, No ¿no? había O en sea, qué fijarse. ok, no. Todo cero. fue cómo hacemos con esto, cómo hacemos con lo otro. Una cosa que nosotros hacemos también que es muy curiosa es lo de, nosotros apuntamos el número del cintillo Ok, que te damos. Yo no he visto tampoco que nadie haga eso. ¿Por qué lo hacemos? Porque si te encontramos tirado por ahí, vemos tu número de cintillo ya sabemos, esto es como, y sabemos quién eres. como los collares de guerra. Exactamente. Ese es tu collar de guerra, ese es tu tag en la fiesta. Es Te hemos locura. tirado por ahí. Ey, O fíjate sea, ya ha cómo- pasado, ¿no? Ah, claro que ha pasado. Nosotros tenemos 2 guardavidas en cada fiesta. Y en fiestas grandes tenemos 3. Wow. Y están trabajando. O sea, 3 en cada lugar. Ajá. O sea, van con nosotros. Ok, van con Van ustedes. con nosotros. Ellos sí son del Filti. Ok. Pero con botiquín a Sí, todo meter. ya, por si acaso, Habla rígida. todo, Todo. No hemos comprado desfibrilador. Quiero comprar uno. por si No acaso. lo hemos comprado porque está caro, pero yo creo que pronto vamos a comprar uno porque uno nunca sabe. Claro. Wow, Ricardo, la verdad que gracias por haber venido porque esa historia tuya del Filti es bien interesante. Yo, como te repito, esa fiesta es conocida ya a nivel mundial. No sé, ni siquiera estoy hablando aquí de Panamá. Yo creo que ya ni siquiera región. O sea, te estoy hablando a nivel mundial. Tienes una fiesta y tienes un producto espectacular en probablemente una de las regiones más icónicas de Panamá, que es Bocas del Toro, ¿no? Gracias por haber venido, hermano, y habernos contado tu historia desde ser corresponsal de guerra, que era algo que me había comentado un amigo y la verdad que ahora como que cada cosa como que cae en su lugar. O sea, tú eres ingeniero, después fuiste periodista y una cosa te lleva a la otra y bueno, volviste como a cerrar la pinza con lo primero que aprendiste, que fue el tema de los restaurantes con tu papá. Y ahora lo estás aplicando todo acá ahora, ¿no? Sí, sí. Así que, Chuzo, hermano, la verdad, muchas gracias y no sé si invites a el próximo Filti, ¿cuántos son? Ahora mismo estamos en noviembre, pero tu episodio creo que sale en una semana, 2 semanas, para diciembre. En diciembre, ¿cuántos Filtis En hay? diciembre hay uno. No, hay uno, sí, hay 3. En diciembre, el 2 de diciembre hay uno, Ujú. el 16 y Y el el- 30, que es el de Año Nuevo, que ese sí va a ser. Ese es el plato fuerte allá. Lo que pasa es que nosotros para estas fechas, como la temporada es bien baja, Ajá, lo hacemos cada 2 semanas. ok. Y así nosotros también nos da tiempo a pensar, Claro. crear. O sea, este fin de ahora, pasado mañana, este fin de semana no hay Filti. No hay. Ok, El de más arriba, el del 18. ok, Ujú. ok. Y así sucesivamente. Ok. Bueno, hermano, muchas gracias. Sigan las redes de Filthy Friday en Instagram, en TikTok.
si no están en el Filthy Friday de TikTok, gente, o sea, no tienen TikTok. Vamos a decirlo así. O sea, la verdad que es tremendo contenido, la creatividad que le meten es buena. Y es buena porque los views lo dicen, no es buena porque lo digo yo, es buena porque la gente lo ve, lo comparte. Así que pueden tomar muchas referencias de ello. Y gracias a ti de nuevo, Ricardo. No, gracias a ti por invitarme. Muy bueno el... No, hermano, dale. Por ahí tenemos que ir allá a Filthy. Voy a ver cómo hago para Ojalá. escaparme. Chao.